Ser Podcast. Noche de viernes, noche de radio y tenemos por delante un fin de semana de mucho sol y poco frío. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El único frío que notaremos será durante las madrugadas y al empezar las mañanas. Temperaturas un poco más bajas que los últimos días, con heladas en el interior, pero serán breves, ya que tanto el sábado como el domingo, como decías, va a hacer sol la mayor parte del tiempo, con temperaturas máximas con tendencia a subir, especialmente a partir del domingo, cuando en muchas poblaciones ya superaremos los 20 de máxima. Precaución durante las madrugadas. Continuarán formándose nieblas en muchas carreteras del interior. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos que a las 9 comienza una nueva jornada de Liga con el partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Y por cierto, en la previa del Alavés-Barça de mañana, Xavi Hernández ha insistido en que los árbitros están condicionados por los vídeos de Real Madrid Televisión y en que la Liga está adulterada. Y hay noticia en el caso Negreira. La Fiscalía Anticorrupción se opone a imputar por cohecho al Barça por los pagos al entonces vicepresidente de los árbitros. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes, porque a juicio de Anticorrupción, Enrique Negreira no puede ser considerado funcionario público, que es la única forma de poder atribuir al Barça un delito de cohecho, y fue la asumida por el juez en una novedosa interpretación para imputar tal delito a la entidad por los pagos efectuados. Anticorrupción lo expone en su escrito por el que se adhiere a los recursos de las defensas contra la imputación por cohecho al Barça, a los directivos del club y al propio Negreira. Mantiene, eso sí, el resto de imputaciones delictivas, tanto la corrupción entre particulares como la administración desleal, la falsedad en documento y el blanqueo de capitales. La Audiencia Provincial de Barcelona tiene ahora la palabra. Tendrá que decidir entre la posición del juez Aguirre o la de los fiscales y las defensas de los investigados. Empieza ahora 25, con la confirmación de que Israel va a atacar ahora Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Lo ha reconocido el ministro de Defensa y lo van a hacer pese a que allí se refugian más de 1 millón de personas desplazadas desde otras zonas de la franja, precisamente por los ataques desde el inicio de la guerra. La ONU no puede ser más gráfica. Rafah is a pressure cooker of despair. And we fear for what's Uno de sus portavoces dice que Rafah es una olla a presión de desesperación y que temen lo que está por venir. Victoria García, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Los mediadores internacionales de Qatar y Egipto dan por hecho un alto al fuego por los avances en la mesa de negociación. Este alto al fuego incluiría la liberación de más rehenes, pero hasta que eso ocurra, Israel sigue con su avance imparable por la Franja de Gaza. El siguiente objetivo, como decías, es Rafah, la localidad más al sur de la franja, frontera con Egipto, donde se hacinan más de 1 millón de palestinos huyendo de los combates en el norte y en el centro de la franja. El ministro de Defensa israelí, se llama Gayan, ha dicho hace unos minutos que Israel mantiene su operativo militar tanto contra Hamas como contra Hezbollah. Si Hezbollah cree que cuando haya un alto a fuego en Gaza nosotros dejaremos de atacarles en el Líbano, está muy equivocados. Déjeme ser claro, el operativo militar de Israel en Gaza continuará hasta Rafah. Mientras los muertos palestinos superan los 27.000, UNICEF dice que hay más de 17.000 niños en Gaza no acompañados, bien porque sus padres han muerto o porque han sido separados de sus familias. Los ataques hutíes contra buques en el Mar Rojo hoy han tenido una respuesta por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, que han bombardeado 7 posiciones diferentes de los rebeldes en Yemen. Los agricultores españoles mantienen las movilizaciones pese a la reunión de hoy con el ministro de Agricultura. Luis Planas ha descargado buena parte de la responsabilidad del malestar que incendia el campo en la Unión Europea. Dice que las instituciones comunitarias han tardado mucho en reaccionar. El gobierno ha acordado mantener el diálogo con las patronales, pero las organizaciones no desconvocan las protestas que aún tienen que concretar. Carlos Sevilla. El ministro Luis Planas se ha comprometido con las organizaciones agrarias a reforzar la ley que prohíbe la venta a pérdidas, a reducir la burocracia que soportan o a defender sus intereses en Bruselas. Quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido lugar hace 4 años y no ahora. Las organizaciones Asaja, COAG y UPA convocarán en los próximos días movilizaciones en cada comunidad durante el mes de febrero. La tormenta perfecta la tenemos ahora mismo, con la sequía, con los precios y con esta política agraria común. Que los productos que nos vengan de fuera
pues cumplan los requisitos tan exhaustivos que tenemos que cumplir dentro de la Unión Europea. Lo que queremos es que cuanto antes tengamos medidas concretas. Dicen los agricultores que la duración y la intensidad de las movilizaciones dependerán del grado de cumplimiento de los compromisos. El día está atravesado además por el dato del paro, el mal dato del mes de enero. Se destruyeron 230.000 empleos y el paro subió en 60.000 personas, consecuencia en buena medida del fin de los contratos de Navidad. El gobierno se queda con el vaso medio lleno y, como el año anterior acabó con cifras muy robustas, confían en que en febrero remonte la tendencia. Estefanía Salvatierra. Es el argumento al que se agarra el gobierno. Los datos conocidos este viernes son mejores que los de enero de 2023. Sí, es cierto, como también lo es que el primer mes del año suele ser malo en términos de empleo y este enero no ha sido una excepción. 230.000 empleos perdidos, con caídas de ocupación en todos los sectores de actividad y en todas las comunidades autónomas. El desempleo gana 60.000 parados, el 70% de ellos son mujeres, elevando el total a los 2,7 millones. Aún así, el gobierno... Sinceramente, no apreciamos signos de ralentización. Esto decía el secretario de Estado de Seguridad Social, una percepción compartida a medias con Pepe Álvarez, UGT. Yo creo que estamos ante unos datos continuistas. Más allá de los eslóganes, hay casi 3 millones de mujeres y de hombres que buscan empleo y no lo encuentran. Y en la que los empresarios ven síntomas de debilitamiento. Rosa Santos, COE. Es el momento de reivindicar mayor estabilidad regulatoria. La contratación indefinida se mantiene en el entorno del 40%, con predominio de la indefinida frente a la parcial. La guerra en el independentismo ya es descarnada. Esquerra ha acusado hoy a Junts de destrozar familias al frenar la aprobación de la ley de amnistía. Lo ha dicho en televisión española Sergi Sabrià, viceconsejero del gobierno catalán. Argumenta que si la ley se hubiese aprobado esta semana, si Junts no la hubiese bloqueado, esas familias se habrían ahorrado juicios que ahora se van a celebrar. También hem de ser conscients que dimarts hi havia... Hay que ser conscientes también de que el martes había 1.200 personas, 1.200 familias que habían estado pendientes de eso. Y yo coincidí con algunas de ellas que estaban absolutamente destrozadas porque empiezan juicios ya en febrero mismo, en marzo, en abril. Muestra del cabreo que hay en Esquerra con Junts son estas palabras de hoy de Sabrià, entrando ya en el cuerpo a cuerpo con Laura Borràs, presidenta de Junts, que ayer dijo aquí en la SER que en Junts prefieren arriesgarse a que la ley sea considerada inconstitucional con tal de que hay entre todo el mundo, también los condenados por terrorismo. Esto es lo que dijo Borràs ayer aquí en la SER. Nosotros preferimos el riesgo de que al final se pueda considerar que esta ley no es constitucional, que no saber que has dejado abandonada gente para la que has trabajado y que podía quedar amnistiadas. Nosotros preferimos el riesgo. Le ha contestado Sabrià de Esquerra. Que el que diu Borràs no s'aguanta... Lo que dijo Borràs no se aguanta mucho o no se aguanta nada. Creo que hay cosas que nos deberíamos ahorrar. Y lo que ha dicho Laura Borràs no tiene sentido y nos lo deberíamos ahorrar porque es evidente que todos queremos que aplique a todos, pero a todos los que tienen que ver con el 1 de octubre, ¿eh? Inventos no valen. Por tanto, todos los que tienen que ver con el 1 de octubre, si el problema es otro, disculpe, si usted ha fragmentado contratos, no le toca entrar. Si usted ha fragmentado contratos, no le toca entrar. Claro, Laura Borràs está condenada por fraccionar contratos. En paralelo a esta confrontación ya total entre Esquerra y Junts, hoy el gobierno central ha defendido la declaración política que hizo ayer el presidente Sánchez, defendiendo que los independentistas catalanes encausados no son terroristas. La ministra Isabel Rodríguez ha respondido así a las críticas del PP que acusan al presidente de presionar de alguna manera a los jueces. Siempre habrán escuchado al gobierno hablar con absoluto respeto a la separación de poderes que ha de ser en todas las direcciones, pero opinadores del derecho los tenemos en todos los lugares. Yo creo que lo que el presidente trasladó es lo que es el sentir general de la sociedad española. El sentir de Feijóo, desde luego, no. En mi opinión, hay actos de terror que se han producido durante varias semanas en Cataluña tras el proceso y tras las sentencias del Tribunal Supremo, pero a quien le corresponde tipificar los delitos es a los jueces. Palabras de Feijóo desde Galicia en el primer día de campaña electoral.
Primer día y primer debate electoral, el que hemos organizado en la serie El País, un debate en el que no ha participado el candidato del PP, presidente de la Xunta. Alfonso Rueda ha dado la espantada, ha mandado al número 6 de la lista por Pontevedra en el Parlamento a debatir con la candidata del BNG y el candidato de los socialistas gallegos. Radio Galicia, Fernando Becerra. La degradación de los servicios públicos tras 15 años de gobierno popular ha sido el primer argumento de los aspirantes a la presidencia, sin residencias públicas para atender a los dependientes, con menos profesores en educación y con listas de espera interminables en sanidad. Gómez Besteiro, candidato del PSOE. Perciben como está a atención primaria da sanidade pública. Por qué? Porque non lle prestaron atención. Señor Por qué? Besteiro, Porque durante 15 anos non invertiron en sanidade pública porque acusaba al PP de desmantelar la sanidad pública para favorecer a la privada. El representante del PP en el debate, el número 6 de la lista por Pontevedra, le quitaba hierro al hecho de que Alfonso Rueda se haya negado a debatir hoy en la SER. Ha dicho que tiene una agenda muy apretada. De disfrutar da cercanía de Alfonso Rueda, pero a senda dun presidente candidato pois sempre resulta complicada. Y negaba que el PP gallego vaya a pactar con Vox en caso de no conseguir la mayoría absoluta. PSOE y BNG, que han mostrado sintonía, pero no han hablado de alianzas. La candidata del BNG se ve con fuerzas para ser la primera mujer presidenta de Galicia y la primera nacionalista al frente del gobierno gallego. Ao longo destes 43 anos de autonomía tivemos 6 presidentes, todos homes e todos de forzas estatais. Y evidente que no fueron Ana Pontón le afea a PP y PSOE estatalizar la campaña. Se tiene que hablar, ha dicho, de Galicia. Hora 25. Con Aimar Bretos. Y ha sido llamativo escuchar hoy a Ayuso usando la sequía en Cataluña para atacar políticamente a los políticos de esa comunidad. Lo ha hecho de una forma poco estrambótica, vinculando la sequía con el cierre de plazas de toros. Estaba Ayuso en la presentación de los carteles de San Isidro, se ha puesto a hablar del cierre de una plaza de toros en México y ha terminado metiendo la sequía y el adoctrinamiento ahí en una referencia a Cataluña, un combo curioso. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana si hoy nos asfixian y nadie hace o dice nada? A cerrar la plaza de toros la ha seguido la sequía. En fin, y en Podemos... Hoy celebramos y os anunciamos que Irene Montero será nuestra candidata. Podemos ha ungido hoy a Irene Montero como candidata a las europeas. Como estaba previsto, su lista se ha impuesto en las primarias con el 85% de los votos, aunque la participación ha sido baja. Han votado 36.000 personas, a Montero 30.000. Participación bastante menor que los 53.000 militantes que votaron en junio sobre la coalición con Sumar para las generales. Y donde Podemos se aparta también, digamos, de los partidos que conforman Sumar es en Euskadi. Podemos no estará, por lo menos hasta ahora, no estará en la lista de coalición de Sumar, Izquierda Unida y ECUO. Así que el espacio de la izquierda, de nuevo ultraatomizado, también en Euskadi. Estados Unidos reconoce que Palomares todavía sufre los efectos residuales de la contaminación por el accidente nuclear de hace casi 60 años. Lo admite el gobierno de Biden en un informe que ha mandado al Senado estadounidense, en el que concluye que los niveles de contaminación allí en Palomares superan los previstos en la normativa europea y reconocen que su ayuda es vital para que España solucione ese problema. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, el documento especifica que a pesar de que algunas zonas hayan logrado regenerarse, sigue habiendo tierra contaminada. Recordemos que Estados Unidos ya había limpiado el terreno durante los años posteriores al accidente, pero el desarrollo económico de Palomares y la normativa de la Unión Europea, que entonces no existía, han vuelto a poner el foco en toda esta cuestión. Así que este informe insiste en que Estados Unidos y España deben colaborar en las tareas de limpieza, tareas que ahora están paradas, y menciona también la necesidad de que Washington y Madrid acaben de negociar un acuerdo para llevar a cabo un plan de descontaminación. Estas negociaciones empezaron en 2015, pero aún no han dado sus frutos. El gobierno español ha ido insistiendo en los últimos meses en que hay que resolverlo, y los presidentes Joe Biden y Pedro Sánchez lo abordaron el pasado mayo cuando se reunieron en la Casa Blanca. Hora 25. Aimar Bretos. Esta semana han presentado resultados los 5 grandes bancos españoles y todos han batido récords de beneficios. Edición express de Hora 25 de los negocios.
Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. 26.084 millones de euros. Esa es la cifra de beneficios de los 5 grandes bancos de España en 2023. La subida de los tipos de interés les ha llevado a todos ellos a unos beneficios históricos. Hoy ha sido el turno de presentarlos para CaixaBank. Los resultados evidentemente reflejan una mejora muy importante, con ese 53,9%, fundamentalmente por la mejora de los ingresos, y con eso llegamos también a ese resultado atribuido de 4.816. CaixaBank ha presentado un aumento del 54% en sus beneficios, decía su consejero delegado Gonzalo Gortázar, y es el banco que más ha mejorado sus ganancias respecto al año anterior, junto al Sabadell. El beneficio neto del grupo, 1.332 millones, récord absoluto histórico, un 55%. Que presentó ayer un incremento de sus beneficios del 55%. También se disparan las ganancias de Bankinter. El beneficio neto es una cifra récord, que ganó el año pasado un 51% más, mientras que Santander y BBVA también presentaron beneficios históricos. Hemos hecho unos beneficios récords. El beneficio del año asciende a 8.019 millones de euros, cruzamos la barrera de los 8.000 millones. 26.084 millones de euros en total es el beneficio de los 5 grandes bancos, que sumados han ganado prácticamente un 25% más que el año pasado. ¿Por qué ganan más los bancos? Ganan más porque cada vez que el Banco Central Europeo sube tipos, cada vez que Christine Lagarde ha dicho esta frase en 2023, los intereses que cobran los bancos suben. Las hipotecas, los créditos, todo es más caro. Y en España, 2 de cada 3 préstamos son a tipo variable. Y esto implica que el interés que se paga por estas hipotecas sube si se incrementan los tipos de interés. Y como el año pasado los tipos subieron 6 veces, los intereses que cobran los bancos se dispararon. La teoría dice que los bancos cobran más y que deberían pagar más, porque subir los intereses supone también subir lo que los bancos pagan en intereses a sus clientes, básicamente por los depósitos. Pero eso no ha sido del todo así. Los bancos se han dado prisa en subir los intereses que cobran y han sido más lentos en subir los intereses que pagan. De hecho, no los han subido de la misma manera pese a las peticiones del Banco de España, del Gobierno o del mismo Banco Central Europeo. Y esta coyuntura de tipos más favorable explica que solo en el margen de intereses los bancos hayan ingresado este año casi 24.000 millones más. Es evidente que la coyuntura ha sido más favorable pese a todos los entornos absolutamente decepcionantes. Coyuntura más favorable que explica estos beneficios de más de 26.000 millones de euros en 5 bancos. 26.000 millones es, lo recordaba Javier Ruiz esta mañana, lo que gasta la Administración Central en pagar defensa, justicia, seguridad ciudadana, política exterior e instituciones penitenciarias en un año. Eso es lo que han ganado los bancos en 2023 y ahí se abre el debate sobre si estos beneficios son o no son razonables. ¿Qué dicen los bancos? Que obviamente lo son, y que una banca fuerte permite financiar a la economía y estar al lado de familias y empresas cuando las cosas se tuercen. Es el argumento de hoy de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank. Yo creo que es bueno para toda la sociedad, no solo para los accionistas de los bancos, sino para toda la sociedad, que la banca tenga una posición potente, que tenga músculo financiero. Y para eso tiene que tener una rentabilidad razonable. Porque, insisto, el contrafactual es situarnos en el año 2012 y ver el tremendo impacto que tuvo en la economía y en la sociedad española una banca que no tenía liquidez, que no tenía capital, que no podía estar... Y frente a estos 26.000 millones de beneficios, lo que tenemos es el nuevo impuesto a la banca, por el que estas 5 entidades pagarán este año algo más de 1.400 millones de euros por estos beneficios de 26.000, un impuesto que siguen considerando injusto. Por cierto que, fuera de lo que es estrictamente económico, hoy la pregunta que se le ha hecho repetidamente a CaixaBank es qué pasa con su sede social. Está en Valencia, donde estaba la de Bankia y la de CaixaBank antes de su fusión. Junts está presionando al gobierno para que apriete a las compañías que se fueron de Cataluña durante el proceso para que vuelvan, y dice hoy CaixaBank que ellos no se mueven de Valencia. Que estamos muy a gusto en Valencia y que creemos que es el mejor sitio para nuestro negocio, para CaixaBank, pensando en nuestros depositantes y pensando en nuestros accionistas. Esa es, en definitiva, la posición del Consejo y es una posición con vocación de permanencia también. Hora 25.
Aimar Bretos. Está ya en un centro de menores uno de los 5 jóvenes detenidos en Los Villares, en Jaén, por violar supuestamente a 2 chicas de 16 años este fin de semana en un botellón. Paola Serrano. Uno de los presuntos autores tiene tan solo 14 años de edad y ha sido internado en un centro de menores de Jaén. El resto de 18 también son presuntos autores de un delito de agresión sexual grupal hacia 2 chicas de 16 años en Los Villares. Unos hechos que tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado en el polígono industrial de la localidad, un lugar donde los jóvenes suelen acudir para realizar botellón. El auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los 4 detenidos una medida de alejamiento respecto a las 2 menores y una prohibición de comunicación con ambas. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia andaluz, uno de los detenidos ha sido denunciado esta semana por otra mujer por una presunta agresión sexual ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Si un jardinero va quemando la hierba y machacando todo lo que crece sobre ella en un estrecho y largo pasillo, si ese mismo jardinero empuja a los conejos hacia el extremo más lejano del pasillo, hasta concentrarlos en un pequeño rincón, y si al final empieza a rociar veneno sobre esa última casilla de refugio, ¿qué diremos? ¿Diremos que el jardinero pretendía descubrir y eliminar los agentes patógenos que han infectado a unos cuantos de los conejos? ¿O más bien que intenta eliminarlos a todos, o reducirlos a la mínima expresión, o empujarlos hacia el vacío, fuera del pasillo en el que pastaban? Perdonen la brutal comparación, que no quiere ser denigrante hacia los habitantes de Gaza, sino servir como fábula, como una fábula menos hiriente, más distante y más, digamos, clínica de lo que ahora está ocurriendo en esa franja, de lo que ocurre con el avance de las tropas de Netanyahu hacia Rafah. ¿Se pretende descubrir peligrosos patógenos o exterminar, jibarizar, expulsar al vacío a todo un pueblo? ¿No tendrá razón Suráfrica al considerar que se trata de un genocidio? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.